Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast Medicina de Culto. Hoy de invitada está la Dani. Me toca a mí entrevistarte hoy. Eh, pero de forma improvisada, sin preguntas preparadas, sin estudiar a la entrevistada. Nosotras no nos conocemos, o sea, en persona, nos conocemos un poco. O sea, como que en verdad, yo siento que te conozco un montón, pero en verdad la historia así como concreta de la Dani no la conozco tanto. Así que va a estar entretenida la entrevista porque es desafiante. Vamos a ver qué surge ahí en el camino. Te voy a preguntar al tiro, po. ¿Quién es la Dani Viñolo? Oye, cada vez que hacemos esta pregunta, en realidad yo digo, cuando me toque a mí alguna vez, peludo. em, a ver, la Dani Viñolo, yo creo que es una mujer, madre de 4 hijos, ¿cierto? Pero por sobre todo, la Dani Viñolo es un ser buscador, como de, de preguntas, de entender ciertas cosas, de conectar con quién somos, por qué estamos acá. Soy una persona muy reflexiva, em, y soy una enamorada de la vida, yo creo. Daniela Viñolo es una enamorada de la vida. Como que me gusta mucho vivir, em, mirar para afuera y no sé, como estar constantemente dándome cuenta de lo bonito de la existencia. Yo creo que eso es como... eh, yo creo que eso me caracteriza finalmente, como no es que no tenga malos momentos, pero a pesar de todos los malos momentos, siento que la vida es maravillosa. em, y por eso me gusta vivirla, y me gusta sentirla y entender también ciertas cosas, pero no soy tan mental, soy una persona más que trata de fluir un poco más con la vida. Eso te podría decir como muy general, ¿cachai? Em, Sí, bueno, soy médico y todos esos roles también. Soy pareja, soy madre, me encanta ser mamá. Eso. ¿Y cómo llegaste a estudiar medicina? ¿Cómo llegué a estudiar medicina? Yo siempre, o sea, de muy chica yo creo que quise ser médico. Entre que por ahí también mi papá estudió medicina y no terminó la carrera. Y estaba todo esto, ¿cierto? Que es como el... Mi papá siempre decía, oh, cuando yo estudié medicina y por X circunstancia de la vida no lo pudo terminar y llegó como hasta cuarto. Y yo así como, ah, y claro, hay toda esa cosa que uno dice ahora ya entendiendo cómo funciona, que quizás yo quería cumplir el sueño de mi papá. Em, pero no sé, desde muy chica conecté con el cuerpo, conecté como con... Me encantaba entender, me encantaba la biología, me encantaba como entender cómo se relacionaban las neuronas, por ejemplo, una cuestión que me alucinaba. Yo dibujaba mucho cuando chica y dibujaba neuronas, y dibujaba moléculas, y dibujaba como interconexiones, y estaba rayada con esa cuestión. Y no sé, como que se fue dando un interés por el lado humano, eh, del cuerpo, la fisiología, la biología desde muy chica. Y me gustaba mucho África, esto es algo que nadie sabe, me encantaba África, yo quería irme a África, y entonces quería ser médico sin fronteras, ¿cachai? Como que esa Ah, fue una de mis principales motivaciones. Yo dije, termino la U, me voy a Médicos Sin Fronteras, pero a África, ¿cachai? Y bueno, una cosa llevó a la otra, finalmente nunca me fui, pero por ahí es como que parte este gran viaje de ser médico. Y en algún momento dudé también, ¿cachai? Como que en algún momento dije, no, y si estudio arte mejor. Y al final me di cuenta con los años que el arte y la medicina están profundamente relacionados, po. Cuando tú pensabas que querías estudiar medicina, porque me dijiste que querías irte a África a ser médico sin frontera y todo, pero cuando tú dibujabas las neuronas y pensabas en esto como en la medicina, en la salud, ¿te acuerdas? ¿Y como qué noción tenías tú de lo que era salud en ese momento versus lo que para ti hoy es la salud? Oh, qué buena pregunta. No, yo creo que em, no sé si tenía alguna noción de lo que era salud, pero ya al menos sí tenía una noción de lo que era estar enferma. Porque como creo que lo dijimos en la intro que grabamos,
no estoy segura, pero lo he dicho varias veces, yo me enfermé, pero no físicamente, mentalmente muy chica. Entonces, cuando yo tenía 15, como que estaba destruida. Y entendí cómo el cuerpo y la mente estaban unidos desde ese momento, ¿cachai? Porque me acuerdo que, por ejemplo, yo no podía comer, no podía tragar, pero no era que no quisiera, ¿cachai? No era que quisiera estar flaca, no tenía como un trastorno de la conducta alimentaria, sino que estaba tan estresada y mi nivel de ansiedad era tan alto que no podía tragar. Intentaba comer y no podía tragar y botaba la comida, ¿cachai? Y yo así como, quiero comer, y no podía, y solamente podía chupar mandarina, y podía comer como compotas de manzana, y nadie cachaba, y empecé a estar flaca, flaca, y yo decía, mi cuerpo se está deteriorando, y yo sé que no tengo ningún problema físico, sé que está en mi cabeza, entonces yo creo que como primer entendimiento que tuve es que la enfermedad va más allá de ver a una persona como en cama, con fiebre, ¿cachai? Sino que es como cuando dejáis de ser tú de alguna manera, dejáis de poder hacer las cosas que haces con la facilidad que te da estar sano, ¿cachai? ¿No? Como esta libertad de pararte, de correr, de ir a donde quieras ir. Y yo creo que de eso me empecé a dar cuenta, como muy chica, como la imposibilidad que tenía de hacer lo que quería. Y en ese momento me di que esto entonces no es estar sano, ¿cachai? Como no puedo estar sana, a pesar de que me veo sana, me hacen exámenes y están normales, ¿cachai? Porque mi cuerpo físico estaba, entre comillas, sano desde lo que se mide, pero yo estaba enferma. Y yo creo que ese es como un primer entendimiento que quizás en ese momento no lo tenía como tan, si tú me lo preguntáis, quizás en ese momento no lo tenía como hoy día que lo veo en retrospectiva y me doy cuenta que pensaba eso, ¿cachai? Pero como que lo fui como amasando con el tiempo y cuando ya me fui a estudiar medicina en tercero, yo ya lo tenía clarísimo. ¿Cachai? Me he dado cuenta que lo que nos estaban entregando como, sí, mira, eso que está ahí es cuando ves un paciente sano, yo decía, no, mentira, ¿cachai? Es mucho más que eso. Pero es muy loco porque tú tenías conciencia de enfermedad. Y eso es bacán, súper chica. Y en esa época, o sea, en ese ambiente cultural, social de esa época, ¿cachai? Eh, Eso no es algo habitual de ver incluso ahora, a esa edad, ¿cachai? Como conciencia de que mi cuerpo no me está dando para hacer lo que yo tengo ganas de hacer y eso fue la media herramienta, siento quizás, para ti. Porque te puedes Mm. hacer cargo, po, o puedes por último gritar fuerte para decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Me hice cargo, en realidad, de chica, porque sentía que también mis cuidadores, digo, mis papás, no podían conmigo, ¿cachai? No porque yo fuera demasiado al revés, sino que ellos estaban con muchas cosas y tuve una infancia bien difícil. Entonces, de alguna manera, siento que me ayudó esta capacidad como reflexiva y como de autoobservación que siempre he tenido. Y también darme cuenta que no había nadie más, ¿cachai? Como yo quiero estar bien, entonces yo tengo que hacer algo, ¿cachai? Y entonces la búsqueda empieza muy, muy chica y muy solitaria y creo que está bien, como que yo cuando miro para atrás veo que hoy día soy capaz y siempre he sido como capaz de sostenerme a mí misma, ¿cachai? En términos emocionales. Y creo que eso es algo súper importante, y que es un músculo, ¿cachai? Como todas las cosas que uno puede como cultivar, creo que si bien hay algo de personalidad que obviamente pesa, eh, creo que es algo que uno, si lo intenta, como que lo puede desarrollar. Creo que es bacán. Haberlo desarrollado me ha ayudado un montón. Y en esa búsqueda que como te definía ahí al principio, como la Dani buscadora, ser una buscadora, em, esa búsqueda hoy, con respecto a tu salud, ¿qué incluye? Como para completar la pregunta anterior, te acordás que te decía como, cuál era la idea de salud o la definición de salud para esa Dani versus la idea de salud que tienes hoy? ¿Qué implica hacerte cargo de tu salud hoy? Es que por eso te decía que creo que es darme cuenta que son las cosas que tengo que hacer para poder
hacer lo que quiero con mi vida, ¿cachai? Como que eso es. Si hoy día para mí es importante, ah, Por ejemplo, ¿qué cosas? claro, por ejemplo, si para mí hoy día es importante, un ejemplo muy básico, que tengo una guagua que tiene 7 meses y pesa 8 kilos y quiero salir a caminar con él y quiero subir el cerro, ¿cachai? Que está acá, yo vivo en plena montaña, eh, no puedo estar, ¿cachai? Con el cuerpo totalmente rígido, ¿cachai? No puedo estar como atrofiada muscularmente porque quiero salir, pues, ¿cachai? Y quiero estar con él y quiero agacharme y jugar en el suelo y pararme sin que me duela el cuerpo, ¿cachai? Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Como de cierta manera, tomo sol, me saco los zapatos, estoy afuera, ¿cachai? Me muevo todo el día. Yo no soy una persona que, yo nunca he sido muy buena para los deportes, ¿ah? Te escuchaba la otra vez que me decías que eres buena para los deportes. Yo no, yo era pésima para los deportes, me cargaba, de hecho me eximí, me La eximieron. clásica. Yo le dije, mamá, por favor, exímeme, porque yo también tenía promedio 6,9, salí del colegio con 6,9, entonces era como, me está bajando el promedio, pero en realidad era porque me daba una lata tremenda. Pero sí me muevo mucho. Soy una persona que siempre se mueve, siempre se mueve, siempre se mueve. Eh, entonces el movimiento es importante, el contacto con la naturaleza es importante, la alimentación es importante. Para mí mantener mi mente, no quiero decir en calma, porque es algo que yo hartas veces lo he dicho, así como a los consultantes también o en Instagram, como te doy herramientas para mantenerte en calma y ahora pienso que en el fondo no, ¿sí? Como también es em, como mantener mi mente en un estado en el que soy capaz de observar cómo estoy, de tomar acción frente a lo que veo que necesito hacer cambios, de poder salirme de repente y observarme que estoy volviéndome a estar ansiosa frente a en algún escenario, por ejemplo, y traerme de vuelta, ¿cachai? Como esa capacidad son las cosas a las que me preocupo hoy, como, y para eso respiro, y para eso medito, y para eso, bueno, ahora que está el gordo, que el chancho nació ahora en marzo, he meditado nada, pues, ¿cachai? Pero me doy cuenta cómo se transformó mi mente, ¿cachai? Ya no, mi mente no es la misma de hace 5 años, y por supuesto no es la misma de hace 20. ¿En qué Em, sentido? ah, ¿En qué sentido ya no es la misma tu mente? bueno, porque en el fondo cuando tú tienes una mente ansiosa, que me doy cuenta que en mi caso, mi mente, como en su origen, ¿cachai? Como, esencialmente no es una mente ruidosa. Tengo una mente bastante quieta, pero como pasé largos años de mi vida bajo un estrés gigante, eso empezó a tener repercusión, po, ¿cachai? Entonces mi mente se volvió una máquina que no paraba y me metía como en escenarios catastróficos cada 2 segundos. Todo podía ser catastrófico. ¿Cachai? Vi a mi hijo muerto en el suelo en mi mente 1000 veces, ¿cachai? Electrocutado, que se caían en el baño, que no sé, po, Qué ¿cachai? Como angustia. todos los peores escenarios y después al funeral, porque no es como solo la imagen, es como todo, Ay, ¿cachai? Y después sigue. el funeral, y Todo después el, yo todo el... llorando, y después enterrándolos, ¿cachai? Como, y yo decía, ¿cómo puede Ay, ser? Entonces, porque además tengo un pensamiento como arborescente, como que me voy de uno al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, y eso me ha ayudado en hartas cosas, pero a la vez, cuando estás ansiosa, una cosa te puede llevar al infinito y más allá, ¿cachai? Y meterte cada vez más miedo. Entonces siento que pasé de tener esa mente ruidosa y miedosa a ser capaz de eh, saber cómo es mi mente, conocer cómo es mi mente. Entonces entenderla y poder, como te digo, a veces, a veces igual voy a saltar lejos, ¿cachai? Porque es mi mente y es así, y ya la todos. acepto, ¿cachai? Pero sé qué está pasando y sé cómo traerme de vuelta. Date de Y vuelta. ahora esa capacidad ya no antes no la tenía. Antes me dejaba ir por ese pensamiento y podía estar ahí todo un día con taquicardia, ¿cachai? O dos, o tres, o cuatro, y con crisis de pánico cada rato. Hoy día no.
¿cachai? Eso no ocurre. Mi mente no toma control de mí. Me doy cuenta que no soy mi mente, ¿cachai? Como que no soy, que mis pensamientos son, eh, que me puedo diferenciar de alguna manera, ¿cachai? Desidentificar. Y eso ha sido bacán. Oye, y con respecto a tus hábitos, ¿en qué minuto la alimentación empieza a ser como algo de lo que te empiezas a hacer cargo? Yo creo que hay como una historia que se cruza, porque cuando yo era muy chica, muy chica, muy chica, en la casa de mis abuelos, que estaba mucho, mucho en la casa de mis abuelos, perdón, me voy a acercar el micrófono porque no, mataron a un corderito, me acuerdo. ¿Cachai? Todos mis primos me molestaban porque yo me puse a llorar, ¿cachai? Y mis primos decían, ¡ay, la Dani, la Lisa Simpson! ¿Cachai? Y yo decía, no maten al corderito. Y en el fondo yo no comía carne, ¿cachai? No comí carne, mi mamá dice que empecé como a botar la carne como muy chica, papilla, la botaba y no quería comer. Y empecé como a tener esta onda con los animales de muy chica y a entender que ese corderito después llegábamos y nos sentábamos y estábamos comiendo asado cordero, ¿cachai? Y yo dije, esta cuestión no puede ser. Entonces como que mi relación con la alimentación en torno al animal, ¿cachai? Y a darme cuenta que era algo que mi cuerpo no quería tener, fue muy chica, pero no lo veo como una herramienta terapéutica hasta ya, yo diría que los 20, ¿cachai? Hace unos 22 años. Y ahí me doy cuenta, porque yo ya era vegetariana, pero por motivos animalistas, dejé el pollo y el pescado a los 18, los mariscos y todo. Y, pero a los 20 más o menos me doy cuenta cuando hago un cambio hacia comer más crudo, ¿cachai? A pesar de que yo comía vegetariano, el vegetariano que es como por razones animalistas, ahora quizás no es así, pero si yo comía papas fritas con Coca-Cola, eso es súper vegano, pues, ¿cachai? Como que no me importaba, pues. Pero en un momento digo como, ¿sabéis que no? Como voy a empezar a comer más cosas crudas, empecé a leer sobre cru y veganismo y otras cosas, y ahí me doy cuenta cómo cambia mi mente, también cómo cambia mi cuerpo físico, que sentía más energía, que sentía mucha más claridad, ¿cachai? Sentía como que mi mente se había calmado un montón, y ahí empiezo a estudiar sobre alimentación y cómo se relaciona con el cuerpo. Y mi abuelo, el papá de mi papá, me regala un día y me dice como, mijita, esto que a usted le gusta, estas cosas raras, me decía, encontré este libro por ahí en la bodega y era de tu bisabuelo, me dice. Y me pasa así, ¡pa! Y me pasa la segunda edición del libro Medicina al alcance de todos de Manuel de Saeta, que es como un libro de naturopatía clásico, y yo así como, ¡ah! Y obviamente rayé con el libro, pues, ¿cachai? Súper rayé, Lesaeta se convirtió como en un estandarte y de ahí es más, pues. Oye, y a mí lo que hablando del crudo y veganismo, yo creo que hay un como ignorancia en general en la gente de la diferencia que tiene comerte un alimento crudo a cocinado y además un alimento que está cosechado hace poco. Eh, la energía que trae, cómo nos nutrimos de eso. Yo sé que sabéis harto de eso y, Mm, y siento que esa sutileza en la nutrición, no, porque ¿qué pasa? Que los macros, ¿cachai? Que las proteínas y que no sé cuánto, que el low fat, que el low carb y que, o sea, hemos pasado por todas desde que yo estoy metida en el mundo médico y siempre la atención va hacia lo concreto en el fondo, qué es lo que me estoy comiendo y mm, qué pasa en mi cuerpo, cómo se transforma en glucosa energía. mm, ¿Qué minuto tú te das cuenta que esto que tú te estás comiendo y cómo eso repercute en tu vida? Para mí fue cuático. Entonces, ¿cómo repercute en tu vida esto de empezar a darte cuenta cómo el alimento, porque está recién cosechado o porque no tiene ninguna otra cuestión más que agua y amor y un suelo acorde, marca una diferencia importante no solo en sabor, sino que y en nutrición a todo nivel.
cómo eso? Porque me imagino que llegaste desde la experiencia personal, ¿o no? Sí, como te decía, al principio no, porque hay dos cosas, ¿cierto? Esto de comer más crudo, pero ahora tú me decís como comer más limpio, también como comer el alimento recién sacado de la huerta y a la vez ojalá sin químicos. Son como tres áreas distintas, ¿cierto? Que ojalá fueran todas juntas. Entonces al principio yo empecé a darme cuenta de esto en mí, porque de repente dije voy a empezar a comer más crudo en base al libro del de Saeta, ¿cachai? Como que por ahí empiezan a meterse esta idea en mí en algún momento. Y cuando lo empiezo a probar me empiezo a dar cuenta, ¿cachai? Que mi alimentación vegetariana deja de tener como más carbohidratos del tipo arroz, ¿cachai? Harina, pan con palta, a tener más alimentos crudos y me doy cuenta. Pero después, que eso debe haber sido como el 2011, yo creo, quizás. El Facu tiene, sí, 2010, por ahí. Eh, También yo siempre comprándome libros, ¿cachai? Y en ese entonces Amazon me mandaba a pedir los libros para Estados Unidos, ¿cachai? Como, al igual que los discos, como que siempre tratando de buscar cosas. Y empiezo a leer sobre alimentación viva. Lo que hice fue conocer a un caballero que se llama Gabriel, bueno, Gabriel Cousens, que es como un exponente así, que lleva muchos años en la alimentación viva, es médico también, y a Palmetti, que Mm. ojalá algún día tengamos a Néstor Palmetti por acá. Ay, sí. Y entonces ahí, entre que aprendí leyendo y fui probando en mí, ¿cachai? Aumentando aún más el alimento y mi mamá, que tenía huerta en la casa, me empezó a mandar más cosas, ¿cachai? Yo empecé como a conectar más con eso, que antes iba para el campo, me daba lo mismo. Entonces, esta huerta empecé como a ir y comer ahí, ¿cachai? Como sacaba la frutilla, iba al árbol y empecé a darme cuenta cómo se sentía el cuerpo. ¿Cachai? Cómo se sentía comiendo así. Empecé a hacer pruebas de comer solamente crudo o 90% Monodieta crudo, también. ¿Hiciste monodieta? monodietas, ayuno, sí. Y, y cómo se va sintiendo tu cuerpo físico, pero cómo se va sintiendo tu mente también. En ese entonces, por ejemplo, yo igual practicaba harto yoga y la práctica se modificaba un montón también, po, ¿cachai? Como con el alimento que estáis comiendo. Entonces, en ese momento, claro, ahí me empiezo a dar cuenta como de la importancia que tiene esto y cuando empecé la consulta, por ahí por el 2010, porque yo salí en abril del 2009, y siempre me mantuve así, haciendo como consulta alternativa, además teniendo un trabajo como de médico convencional durante un tiempo. Empecé a meterme a poco a darle como estas como estos alimentos así como les hacía dietas como depuradora, ¿cachai? A los consultantes y era como un poco experimentar, ¿cachai? Eso que yo había sentido con los consultantes y ellos también me iban dando su feedback y ahí iba dándome cuenta que realmente tenía un efecto que era impresionante. Eh, y así ocurre. Qué bacán. Yo tuve una historia, como una búsqueda muy similar. Es muy loco también esto como de buscar, porque finalmente también te pasaste de la alimentación, estudiaste también biodescodificación, que, Sí, eso es más reciente. pero, pero es una búsqueda constante por una mayor comprensión del ser humano, más que del cuerpo físico, que es lo que nos pasa cuando estudiamos medicina, que yo sentía esa que estaba coja siempre, ¿cachai? Como que siempre me faltaba algo, como que, Mm. como que siempre como necesitaba saber más. Y al final no es que uno necesite saber más, uno necesita conectar más con las propias necesidades y validar también las necesidades que no son netamente físicas, sino que, bueno, y descansar también, porque tampoco lo validamos muchas veces. Eh, ¿Cómo sientes que fue el proceso como de ir haciendo la transición de creer en ti misma? Porque tú me dices, no, a los pacientes llegaba y les daba un detox. ¿Y en qué minuto tú empezaste a confiar en que esto podía ser una buena posibilidad o que
tú podías ser capaz de implementar una medicina que no era la tradicional. Yo no sé ¿Te si hice costó? una transición realmente, como que, ¿en qué sentido? Es que como yo parto muy chica y cuando yo ya estaba en la carrera tuve la suerte de que siempre fui muy rebelde, comillas, ¿cachai? Porque siempre fui bien portada también, pero tuve una rebeldía como intrínseca en la que no, yo nunca he aceptado verdades porque me dicen que es verdad, ¿cachai? Entonces desde ese lugar me siento como muy afortunada porque lo observo, a mí me tiene que hacer sentido lo que yo estoy queriendo aprender, ¿cachai? Y poner en práctica. Si no me hace sentido, no lo voy a hacer. Aunque me digan que es la mejor, el protocolo dice, no lo voy a hacer. Entonces, em, eso, cuando yo estaba en la carrera, yo ya sabía, porque yo ya estaba metida en la alimentación, yo ya me había sanado de un trastorno ansioso con crisis de pánico no con medicamentos, ¿cachai? Había hecho todo un camino, por ejemplo, em, con las flores de Bach, que si bien es algo que yo nunca he estudiado directamente, obvio que he leído y todo, pero eh, yo sentía el efecto de las gotas en mí, ¿cachai? En mi cuerpo, el tiro, fue muy impresionante. Me ayudó mucho para las crisis de pánico. Entonces yo dije, ¿cómo esto? Y cuando supe cómo se hacía, ¿cachai? Que básicamente no era como un extracto de la flor, sino que era energía, Mm. ¿cachai? Dije, Vibracional. cómo esto, ¿cachai? Como está teniendo efecto en mí. Y ahí, eh, ¿cachai? Son muchas cosas las que empiezan a decirme que el camino no es solo por la parte física. Y por otro lado, en la carrera, eh, cuando está ahí en medicina interna y vaya a una sala, ¿cachai? Donde hay personas que están comiendo comida basura, ¿cachai? Que les llevan del mismo hospital y le dicen a las familias, por ejemplo, no le traigan nada a usted de la casa. ¿Ah? Y yo digo, como que le ponían caleta de color con que le llevaran un par de frutitas de la casa, pero le estaban dando jalea con un rojo brillante, así como, ¿cachai? Con galletas de agua. Y yo decía, ¿cómo podemos estar tan mal? ¿Cachai? Y eso me di cuenta antes de salir. Entonces, cuando yo salgo, la transición no existe realmente. Yo siempre supe que eso, que era algo que yo lo iba a hacer de mi forma. Lo que ocurre es que no me atrevo a sostenerme económicamente trabajando de esa manera, ¿cachai? Pero yo confiaba en que sí se podía hacer de otra forma. La cosa es que yo decía, el resto como que no confía mucho en esto y toda la gente, mi familia hasta el día de hoy, ¿cachai? Yo soy la loca, como la loquita o como... ahora menos, quizás, pero como la que está haciendo las cosas mal, pues, ¿por qué no estoy ganando, no sé, 15 palos, ¿cachai? Trabajando en urgencia, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, em, eh, por ahí ha sido más el ajuste, ¿cachai? Y lo otro que ha costado es, como he buscado tanto y como he probado tantas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues hice Reiki, em, hice el nivel 1, 2, 3A, ¿cachai? Que nunca lo he ocupado mucho con mis pacientes. Hice la senda del chamán nivel 1, ¿cachai? Como que me he metido a otras cosas varias cosas más que hoy no logro. Yo en un momento dije, ¿cómo integro todo esto? ¿Cachai? ¿Cómo puedo llegar a una forma donde pueda integrar todo este conocimiento y ayudar a los consultantes, ¿cachai? A mis consultantes. Y eso es lo que más me ha costado. Eso, Como como integrar. decir, integrar, ¿cachai? Y de alguna manera hoy en día lo que hago es justamente algo que no hace nadie. Probablemente lo que hacéis tú tampoco lo hace nadie, porque es tu camino pasado por ti y que tomaste todo eso que realmente te sirvió más e hiciste tu propia especialidad, ¿cachai? Como tu propia forma de ver la medicina y de hacer la medicina. Y yo creo que eso fue lo más difícil. Yo creo que realmente logré como cuajarlo un poco más dentro mío hace unos 5 años. Eh, yo diría que eso sí ha sido más complejo. Y si por ejemplo tú pudieras ir, de repente te ponen como de decana de la Facultad de Medicina de la Chile y pudierais modificar la malla, eh, ¿qué haríais? Así como tres cosas que haríais.
Oh, qué buena pregunta, qué buena. De partida, de partida, creo que lo haría más práctico, porque cuando tú dijiste, por ejemplo, que, o sabía, no sé cuánto me dijiste, que en primero también fuiste a los hospitales, o que te metiste como en la práctica, eso no es Sí, tan pues. común, ¿cachai? Yo me acuerdo que nosotros nos llevaron en comunitaria en algún momento a hacer unas cosas, no, en comunitaria no, en enfermería teníamos, creo, algo así. Em, a nosotros, por ejemplo, en mi universidad, nos metieron a hacer cosas que en otras universidades no se hacían, que yo creo que se podrían implementar, como por ejemplo ir a las salas y hacer la pega de un paramédico. Yo tuve Ah, que no, sí, cortar pues. uñas. Sí, pues igual. Las chatas en la cama no sé cuánto, la Sí, cerrada no sé qué, sí, la sí, postoperatoria, sí. la... Pero no Sí. toda la universidad hace eso, yo lo encuentro bacán. A nosotros, Es a mí bacán me porque ayudó ahí un entras montón. en contacto con la gente, pues. Sí, y con su, porque es como, me están dando medicamentos, pero lo que realmente me molesta es que me siento hedionda. Por ejemplo, las señoras nos decían cosas así, como, me quiero lavar. Y tú decís como, chuta, el confort de la persona, como sentirse bien, sentirse Mm. como limpio, lo que sea, bueno. Como eso es el bienestar para esa persona en ese momento, ¿cachai? Bueno, primero eso, que esté siempre. Segundo, que desde siempre puedan conectar con la tierra, ¿cachai? Como que haya una huerta en primer año, ¿cachai? Como cómo cosechar tus alimentos, enseñarle a otras personas a tener el alimento y alimentación. O sea, nosotros en la carrera con Nada. CUEA yo creo que me dijeron al diabético no le dé azúcar, O sea, al la hipertenso no le dé sal. alimentación en enfermedad, no en salud. Sí, claro. Entonces yo creo que eso, obviamente, porque que hayan medidas más preventivas, como entender de que si tú realmente cambias hábitos, la población va a estar más sana, vaya a gastar menos en intervenir después, ¿cachai? Como en salud, a nivel macro me refiero, ¿cachai? Como que el médico sea un promotor de salud, eso a todo nivel, que le enseñen, los pondría desde primero, ¿cachai? A hacer meditación, a hacer ejercicios de respiración y que sean herramientas que pasen por el médico, porque además una cosa es que el médico sea promotor, en el sentido de que sepa, ¿cachai? Y que le diga a sus consultantes cómo hacerlo, pero otra cosa que he hecho harto activismo de eso, es que el médico está hecho bolsa y hay mucha depresión en los estudiantes de medicina, en los médicos, hay las mayores tasas de suicidio. Entonces, hay una disonancia ahí que no puede ser, ¿cachai? Como me preocuparía de que desde que estás en la escuela tú te transformes en un ser humano, ¿cachai? Que se haya nutrido de distintas cosas para estar bien o lo mejor posible para entregar ese bienestar a otros. Y tiene que partir por nosotros. Entonces yo haría distintas cosas que tengan que ver con eso. Y conectar con ellos mismos, o sea, que el mismo estudiante lo viva para que Sí, pueda también entender y conectar con las necesidades de los otros. Porque yo siento que al final los que estamos un poco como haciendo un camino paralelo a nivel salud, somos quienes también nos hemos mirado a nosotros mismos y hemos hecho la pega con nosotros mismos. Como que de cierta forma no podemos conectar con un otro si no estamos en conexión con nosotros mismos. Es imposible, creo yo, incluso con los hijos. No puedes conectar con tu hijo si no estás en conexión contigo misma. No puedes conectar con los pacientes si no estás en conexión contigo misma. ¿Y qué le diría a los estudiantes de medicina, a los que están saliendo ahora y que están así, hoy no, esto no es lo que, como no me sentí yo en su minuto, así como esto no era lo que yo esperaba de esto, no me gusta, quiero más. yo les diría que no tengan miedo, Es, como que no tengan miedo de cumplir expectativas ajenas, ¿cachai? Como de no cumplir expectativas ajenas, de la sociedad, de los papás, de quien sea. Que se atrevan a hacer ello y que digan, bueno, si todo esto, si estas herramientas que me entrega la escuela no es suficiente, yo voy a hacer mi propio camino. Hoy en día no hay límites para el conocimiento. ¿Cachai? Como que podéis estudiar un diplomado estando acá en tu casa y tomar un diplomado de no sé dónde, ¿cachai? O podéis viajar a meterte a un lugar, ¿cachai? Que te enseñen ahí mismo, como
hacer retiros, o sea, podía hacer infinitas cosas. Y, y yo creo que eso es lo que más pasa. O sea, no sé en tu generación, pero probablemente igual. Cuando salíamos de la escuela era como, ¿y qué especialidad vais a hacer? Ah, sí. Fuimos de mi carrera, de mi año, somos creo que dos, las únicas que somos como médicos generales. El resto son todos especialistas, o sea, estamos hablando de 60, 50, todos especialistas, ¿cachai? Eh, y claro, en el fondo yo quería tomar una especialidad en algún momento. Dije, ya, voy a ser psiquiatra porque es la única cuestión que me gusta, como la mente, ¿cachai? Después dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar 3 años más? ¿Qué sentido Y tiene? devolver Si igual, 6. qué absurdo, ¿cachai? Como si yo sé que de todas maneras no voy a terminar haciendo lo que me enseñen, ¿cachai? Como, y eso, como que sean valientes de seguir el corazón, ¿cachai? Como de seguir lo que realmente quieren. Creo que eso es algo muy importante, porque finalmente cuando hoy en día yo siento también como este juicio de repente, ¿cachai? De la familia sobre todo, y yo digo, bueno, estoy siendo súper coherente, po. Estoy siendo coherente con quién soy, estoy siendo coherente con lo que pienso, y trato de ser lo más coherente posible y que eso llegue al que tenga que llegar. Y yo intento ser feliz, ¿cachai? Como con lo que hago. Eh, Creo que eso es importante, ¿cachai? Como es súper importante. La coherencia es vital para la salud, para el equilibrio humano. Pensando un poco en ahí en la coherencia, ¿qué crees tú que hace que hoy existan tantas personas con enfermedades crónicas estilo autoinmunes, degenerativas, de esas que como que se apagan de a poco? Porque antes te moría y nomás, po, ¿cachai? Ahora es como, todo es como lento y como que en verdad es como estar muerto en vida al final. ¿Qué crees tú que, Mm. hablando como de coherencia y un poco, yo tengo mi visión de eso también, que ha hecho que esté todo el mundo tan enfermo? Bueno, esta pregunta a mí igual me toca muy personalmente porque en mi familia hay mucha enfermedad y alguien muy cercano a mí tiene varias enfermedades autoinmunes y está muy mal. Y, y muchos de mis consultantes, como toda resonancia, son consultantes con enfermedad autoinmune y lo que yo veo eh, como, como que atraviesa a todos ellos, tienen un patrón en común y es la incoherencia. O sea, son personas que se perdieron en el trabajo o en el rol de mamá o de papá o en lo que sea que fue el deber ser, ¿cachai? Como yo sé que tengo que ser bueno, ¿cachai? O como cumplir con lo que se espera de mí, eh, mucha autoexigencia, mucho control y poco de ellos mismos, ¿cachai? Entonces no hay ninguna coherencia entre quiénes son y quiénes querían ser cuando eran niños. No, no hacen generalmente eso ni siquiera saben hoy en día qué es eso que les hace latir el corazón, ¿cachai? Como cuando yo les pregunto, ¿qué te gusta hacer? Generalmente es como estar con mis hijos, ya, a ver, si no estuvieran tus hijos, estar con mi marido, ya, pero a ver, si no, ya si estáis solo, sola, ¿qué te gustaría hacer? Y no saben, ¿cachai? No saben qué los mueve, qué les hace sentir vivos. Y yo creo que ese es como una de las cosas más importantes. Además de, obviamente, los alimentos procesados, el aire contaminado, Sí. el agua mala que tomamos, ¿cachai? Los pesticidas en los alimentos, los disruptores endocrinos, ¿cachai? Como el plástico por todos lados. Obviamente tenemos por todos lados para que nos enfermemos, pero hay algunos que estamos viviendo en el mismo planeta enfermo y no estamos enfermos, ¿cachai? Y lo que nos Eso mismo te iba a diferencia, decir. Nosotros en la época chica, cuando chica, el boom de las colaciones, yo cuando era chica aparecieron todos estos, los Chocman, los Super 8, todos estos snacks, y sí, le dimos. Mi mamá fue como, ¡uh! ¡Eh! ¡Qué fácil!
claro, Y claro, y esta generación, no todos están enfermos, ¿cachai? O sea, no es solamente eso, a eso voy. exacto. No, yo creo que es eso, como de verdad estar haciendo, metiéndose en un ritmo que es de producción, de no Sí, parar, de hacia afuera. querer ganar más plata, de querer estar afuera todo el rato, ¿cachai? Como afuera, afuera, produciendo, produciendo, siendo el mejor papá, ¿cachai? Siendo la mejor, no sé, la empresaria del año. Que está bien, ¿cachai? Si tiene, está bacán ser ambicioso en la vida en esos aspectos, pero no descuidarse a uno mismo y no transgredirse, ¿cachai? Porque ahí está el punto, como, porque es curioso, en la enfermedad autoinmune el cuerpo se ataca a sí mismo de alguna manera. No se Entonces, reconoce. como, ¿por qué no me reconozco? Es porque no soy yo, ¿cachai? No soy yo. El que está viviendo esta vida no soy yo, esencialmente yo. Y además El en que un está debajo. ambiente, y además en un ambiente que se siente amenazante, ¿cachai? Porque esa hiperreactividad que uno tiene viene de antes, ¿cachai? Sí, sí. Sí, pues mucho estrés por todos lados, mucho mala gestión del estrés, básicamente también, pues, ¿cachai? Como mucho de estar afuera y dar 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 y no, nada de pausas, nada de contacto contigo, nada de contacto con los ciclos, nada de contacto con el sol, o sea, eso es algo importante, que ya sabemos, ¿cachai? Que la medicina lo sabe, como si ves un paciente con algo autoinmune, el 100% va a tener un déficit de vitamina D, o sea, todos, todos, en todos encontráis vitamina D por el suelo. Y eso ya nos da luces de lo que está pasando, ¿cachai? Deberíamos estar afuera, deberíamos estar en contacto con otras cosas más que estar sentados Y no ganando echarse plata, bloqueador. ¿cachai? Además, Sí. Oye, ¿cómo sientes tú hoy día, hoy, en este momento, si tú pudieras crear, si tuvieras toda la herramienta, el tiempo, las lucas, las facilidades, todo eso que ahora escasea, para poder hacer como una inmersión para personas que implique salir más saludables o más conectados o más, que en el fondo sea como una cosa, como una cirugía plástica, pero de salud real. Dime 5 cosas que tendría que tener esta maquinita o esta experiencia, esta inmersión. ya, pero maquinita o No, una como un, inmersión, una experiencia como de ya, no ya, sé, 2 semanas o 3. Ya tenemos un lugar con un retiro y la gente va. ¿Y qué va a pasar en esa cosa? 5 cosas. Es5 cosas, como ya. preguntarte lo mismo Sí que o haría sí, que le recomendaría a la gente, ¿cachai? Pero sí o sí, sí o sí, eh, tendría que estar en algún lugar que tuviera una huerta, que tuviera alimentos de ahí, ojalá. Sí o sí nos levantaríamos temprano a estar afuera a pata pelá. Ojalá, ojalá al amanecer. Estar un ratito en la tierra, 20 minutos, 30 minutos. Hacer las respiraciones afuera, como para decirte dos cosas. Chico, hacer respiraciones conscientes en la mañana, cuando está amaneciendo, en la tierra. Después probablemente entrar a tomar algún desayuno después de haber tenido ayuno, ¿cachai? Cumplido ciertas horas de ayuno. Ayuno es otra cosa que tendría probablemente. em, a comer alimentos vivos mayoritariamente o en un alto porcentaje, sacados de la huerta por ellos mismos. O sea, ir a la tierra, meterte y sacar la cuestión. Em, Probablemente también tendría prácticas de coherencia cardíaca, que es algo que tiene que ver con todo esto, ¿cachai? Que es una técnica, pero en realidad, más allá de eso, es que lograr conectar con ellos mismos para que recuerden qué es eso que les mueve, ¿cachai? Como que aparezcan ellos realmente. Es súper importante eso, que vuelvan a conectar con ellos. y Tendría eso que lo hacen tener, por medio de, sorry, y eso lo hacen por medio de meditaciones, esas prácticas de coherencia cardíaca. sí, sí, se hace por medio de meditaciones, pero básicamente en realidad el ser humano es un ser que nace, una guagua, si le medimos la coherencia cardíaca probablemente al Luca, lo más probable es que esté en coherencia, ¿cachai? Es algo que empieza a aparecer
de forma natural cuando hacemos aquello que nos gusta hacer, ¿cachai? Entonces, si bien hay técnicas para llevarte a eso, se da en forma natural, ¿cachai? Que es cuando está ahí conectado con tu corazón y tu corazón está alineado con tu cerebro y que probablemente con tu útero y con, bueno, pero al menos se sabe que con el cerebro. Tendría que ver probablemente alguna otra técnica como de liberación de trauma. Yo creo que si bien es algo a lo que yo no me manejo, no he hecho ningún curso así como en particular, lo he visto y creo que estamos todos con altas cargas de trauma y eso se queda en el cuerpo. Entonces, ¿tendría algún trabajo desde el cuerpo para hacer liberación de trauma o constelaciones o algo así? Que creo que es importante liberarlo. Y ya no sé cuántos van, pues iban como 5. Sí, más, no, pero ya, bacán. Oye, y última pregunta, Dani, se nos pasó volando la hora. ¿Qué rol tienen para ti las emociones? No, penúltima pregunta, porque se me ocurrió otra. Las emociones en la enfermedad. No sabría decir qué pesa más, así como, pero sí tienen una gran importancia en la enfermedad. Em, Siempre está por ahí alguna emoción que no fue que no se sacó, que quedó como bloqueada en el cuerpo, que tiene que ver con algún evento vivido tempranamente y que queda como una semilla. Yo siempre a los consultantes les digo como esta analogía, ¿cachai? Como desde la biodescodificación se le llama como biochoc, ¿cachai? Como cuando hay algún evento fuerte, no necesariamente tan fuerte, pero que a ti te hizo sentir de cierta manera como que te impactó mucho, que fue vivido de imprevisto y que viviste en silencio, que no le dijiste a nadie y que no hiciste como nada con eso, que quedó ahí, pum, generalmente en edad temprana. Pero eso que queda ahí en alguna parte y que está en el cuerpo y que está en algunas partes del cerebro, para que se manifieste como enfermedad, que muchas veces son muchos años después, requiere también de que todas estas otras cosas que hemos estado hablando, a mi forma de ver, también se desequilibren. Si no, es como tirar algo a la tierra que no va a crecer, ¿cachai? Si uno tiene como, se tienen que dar condiciones, no solamente como esta alteración, pero sí o sí em, las emociones van a influir en que aparezca o no aparezcan ciertas enfermedades, ciertos síntomas, y muchas de las enfermedades que no tienen explicación para la medicina convencional tienen su origen en lo emocional. Y cuando se trabaja lo emocional de la mano con estas otras cosas, muchas veces se restablece la salud de la persona. No creo que sea, en mi- ah, si bien yo, por ejemplo, me formé en biodescodificación, donde la emoción es todo, ¿cachai? Como de alguna manera lo que está detrás de la enfermedad, yo no creo que solamente eso sea como el gatillante de la enfermedad. Creo que tienen que haber otros factores, pero sí es un factor que tiene mucha importancia. Bacán. Oye, Dani, y pensando, esta pregunta se la hemos hecho a otros entrevistados, pero me gustaría hacértela a ti. ¿Qué va primero, la mente o el cuerpo? La mente, yo creo, yo creo. Todo es mente. Eh, yo creo que, o sea, son dos cosas que van de la mano, siempre van de la mano. Pero yo creo que la mente y que lo sutil sostiene el mundo visible, ¿cachai? Entonces yo creo que la mente va primero. La energía, la mente va primero, yo creo. Gracias, Dani. Oye, se nos hizo nada el ratito de conversa. Estuvo bacán, improvisado, pero bueno. Oye, Dani, ¿dónde, Buenas aparte... preguntas, Lore. Ah, se me Una fue máquina de volando. preguntas. Ah, y aquí ya soltamos, ya estamos entrenadas. Igual a mí me sirvió el entrene de hacer preguntas para los invitados, así como que hay como que entrenar
el cómo lo llevo a hablar de la forma, o sea, que Lo que yo quiero que indaguemos me en diga. este tema. ¿Ah? Sí, vos. No, No están te bacán. caché lo que dijiste. Felicitaciones por tu entrevista. Oye, ¿dónde te ubican, Dani? Aparte de tu Instagram, ¿tenía alguna otra plataforma? No tengo idea. No, no tengo. Tuve mi ¿No? página, pero la dejé, ya no existe. Así que solamente hoy en día en Instagram. Ah, Para agendar, consulta. ¿Por qué estáis haciendo hoy día? Cuenta qué estáis haciendo hoy día. sí, 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 sí. Bueno, estoy haciendo consulta online y eso se puede agendar a través del Instagram directamente conmigo. Tengo la plataforma en Flycrew, pero la tengo súper tirada desde que nació el Borja. Entonces, ahí tengo todos mis cursos, están alojados varios cursos y talleres, pero está tirado. Denme un tiempo y lo voy a reactivar ¿Y todo qué eso. cursos tienes? Pero por ahora, ¿qué cursos tengo? ¿Tienes cursos online grabados? Sí, Ya, tengo ¿cuáles? cursos online grabados. Tengo, por ejemplo, algunos muy básicos como de iniciación a la respiración, que son algunos un cortito. Tengo un curso de coherencia cardíaca, que también es de iniciación, así muy cortito. Está como grabado, creo, como un taller ya. Y tengo uno que ese es más largo, que era un programa que duraba no, que duraba 6 semanas, o 8, ya no me acuerdo, que lo hice en vivo y después lo dejé como para hacerlo grabado, que es principalmente para manejar la ansiedad, que se llama De la ansiedad al presente, o al final le cambié el nombre, ya no me acuerdo, pero bueno, ahí está la cuestión. Y eso, esos tres los tengo ahí grabados. También hay uno sin gluten, creo, pero no me acuerdo. Bueno, pero eso está ahí, así que pronto se los puedo abrir. En Y hoy en día Instagram. la consulta está online. Me pueden hablar por Instagram a doctora.daniviñolo. Y acá en Pucón, porque estoy viviendo en Pucón, estoy haciendo consulta en un centro que se llama Espacio Holístico. Y ahí atiendo presencialmente. Bacán. Ya pues, Dani, gracias. Gracias por Gracias, compartirte este Lore. ratito. Muchas gracias por las preguntas. Toca a ti Nos la vemos. próxima. Sí. Chao. Chao, chao.